La Antártida es el único continente en el mundo que nunca ha sido explotado para la minería. Al igual que en cualquier otra región del planeta, hay metales y recursos valiosos bajo su superficie, pero hasta ahora nadie los ha extraído. ¿Es esto porque la Antártida es un vasto desierto helado cubierto de hielo? En parte sí, pero también se debe al Tratado Antártico, un acuerdo internacional que reserva el continente para fines civiles y científicos pacíficos. En particular, el artículo 7 del Protocolo de Madrid del tratado prohíbe cualquier actividad relacionada con la explotación de recursos minerales que no tenga propósitos científicos. La investigación al sur del paralelo 60 abarca toda la Antártida, pero esta prohibición no se considera una ley formal. Aunque la Antártida no ha sido minada, también es el único continente sin un gobierno propio ni una capacidad para mantener el Estado de Derecho. Nadie es dueño del continente ni tiene la autoridad para gobernarlo. Solo hasta 5.000 personas residen allí al mismo tiempo, y ninguna de ellas de manera permanente. Durante los inviernos brutales y oscuros, la población disminuye y se divide en pequeñas estaciones de investigación que representan a 32 países diferentes. Una estación individual puede mantener cierto orden, pero en todo el continente prevalece un acuerdo informal de no usar las bases para fines militares o de prospección. Inicialmente cualquiera podía establecer una base en la Antártida, pero las peligrosas aguas circundantes, el paisaje helado y accidentado y las temperaturas extremas disuadieron a muchos. No fue hasta la década de 1950 cuando la Antártida experimentó un incremento significativo en el número de estaciones y en su población. Noruega, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Gran Bretaña tienen reclamaciones superpuestas en el continente. Estados Unidos y la Unión Soviética también establecieron estaciones de investigación, en parte por razones estratégicas y en parte para demostrar su poder científico. Una de las principales razones por las que Estados Unidos, durante la administración de Eisenhower, presionó tanto para congelar las reclamaciones antárticas fue impedir que los soviéticos hicieran sus propias reclamaciones y establecieran bases, posiblemente estaciones de globos meteorológicos, entre otras cosas. Además, este esfuerzo fue una manifestación de las ideas internacionalistas liberales de la posguerra, promoviendo la resolución de conflictos a través de la diplomacia en lugar de la guerra, la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho y la oposición al autoritarismo en cualquier lugar. El presidente Eisenhower apoyaba fervientemente estas ideas y presionó personalmente para mantener la paz en el continente. Las 7 naciones con reclamaciones junto con Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón, Bélgica y Sudáfrica se reunieron más de 40 veces para llegar a un acuerdo, enfrentando disputas amargas entre aquellos que querían soberanía sobre sus reclamaciones y aquellos que estaban dispuestos a aceptar la gobernanza internacional. El tratado se presentó en diciembre de 1959 y fue ratificado 2 años después, siendo Argentina el último en firmarlo. Según este tratado, no se permitirían actividades que afirmen, apoyen o nieguen reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, congelando efectivamente todos los reclamos. Sin embargo, esto no evitó pequeñas disputas sobre quién era realmente dueño del hielo. Aunque muchas naciones con reclamos no estaban contentas con la idea de ceder una porción de su territorio potencialmente rico en recursos o futuras ciudades, algunos países como Australia y Nueva Zelanda intentaron legitimar sus afirmaciones mediante esfuerzos de mapeo. Otros, como la Unión Soviética, lo hicieron a través de nombres, como la meseta soviética. Casi todos los países enviaron investigadores para obtener prestigio científico, y algunos incluso enviaron turistas. Aunque eso se volvió menos común después de que un avión neozelandés se estrellara en el monte Erebus, matando a todos a bordo. Estados Unidos construyó un reactor nuclear en la estación McMurdo, y el Reino Unido incluso tenía un plan para detonar una bomba de hidrógeno en el hielo para demostrar su reclamo sobre el continente. Argentina, por su parte, fue uno de los países más afectados por la pérdida de lo que consideraba una extensión natural de su territorio, arrebatada por los firmantes del tratado, principalmente del Primer Mundo. La Antártida Argentina es oficialmente parte de una de sus provincias, Tierra del Fuego. En Bahía Esperanza, donde Argentina y Gran Bretaña intercambiaron disparos en 1952, se colocó una placa para conmemorar el sacrificio argentino y su reclamo permanente. Crearon escuelas y simularon colonias, y algunos presidentes volaron para dar discursos simbólicos.
Incluso trasladaron a la esposa embarazada de un comandante de base para que diera a luz al primer nativo antártico en 1978. Una de las mejores maneras de proteger un reclamo fue inspeccionar la Tierra, especialmente lo que había debajo de ella. La investigación geológica no solo fue excelente para los científicos en la mayor reserva natural virgen del mundo, sino que también incentivó a los países a fortalecer su presencia. Por ejemplo, Nueva Zelanda intentó estudiar la dependencia de Ross a finales de los años 50, pero no encontró nada notable. La crisis del petróleo de 1973, cuando los países de la OPEP boicotearon la venta de petróleo a varias naciones occidentales, aumentó las especulaciones sobre dónde adquirir un suministro estable. Durante los años 70, Estados Unidos perforó más de 50 sitios en la Antártida para asegurar ese suministro. El USS Glomar Challenger y el Hakumaru de Japón investigaron depósitos de petróleo en los años 80, en las pequeñas pero ricas colinas metálicas de la península antártica y las islas Shetland del Sur. Hay 40 estaciones de 18 naciones diferentes, representando más de la mitad de todas las bases en el continente. A medida que la actividad en la Antártida crecía, el tratado fue firmado por más de 50 naciones, algunas para investigación y otras en un intento de asegurar derechos minerales. Se permitió la extracción de minerales sin conflictos en la Antártida, pero algunos argumentaron que los recursos deberían usarse para igualar las desigualdades metálicas naturales. En 1988 se celebró en Wellington la Convención sobre la Regulación de las Actividades de Recursos Minerales Antárticos. No se trató de un diálogo para prevenir la minería, sino para darle la bienvenida. Estableció un marco sobre cómo varias naciones podrían explorar y explotar el continente de una manera que no dañe el medio ambiente, y cómo se dividirían esas ganancias entre la nación menor y la demandante. Pensaron que si el impulso era demasiado grande, sería mejor regular la minería en lugar de tratar de prohibirla por completo. Sin embargo, los gobiernos de Australia y Francia se negaron a firmar la convención, y la presión pública hizo que muchos reconsideraran. Muchas fuerzas querían la paz y preservar la naturaleza del continente. El derrame del Exxon Valdez en 1989, como el derrame de petróleo más grande en ese momento, ciertamente no perjudicó su causa. En lugar de la convención, lo que se firmó fue el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, conocido como el Protocolo de Madrid. Esto tenía como objetivo prohibir la minería, mantener limpia la Antártida y preservar el continente para la paz, con varias reglas y protocolos. Si alguna vez vas allí y tienes que orinar dentro de una botella, este protocolo explica el porqué. Cuando entró en vigor en 1998, todas las actividades minerales y la minería fueron prohibidas en la Antártida. Hoy en día el tratado está bajo ataque o al menos cuestionado. Esto se debe a que Rusia ha encontrado más de 500.000 millones de barriles de petróleo debajo de la península antártica, casi el doble de las reservas de Arabia Saudita y más de 14 veces lo que los estadounidenses tienen actualmente. A $100 el barril, eso podría ser 50 billones de dólares de petróleo debajo de la Antártida, una cantidad increíble de dinero y petróleo. La Antártida también se sabe que tiene depósitos de carbón en las montañas transantárticas, hierro en las montañas del Príncipe Carlos, oro y plata en las tierras de la Reina Maud y la Reina Isabel, boro, fósforo y uranio en las colinas de Larsman y cobre en la península. Rusia es el único país conocido que realiza estudios explícitos de minerales según el Protocolo de Madrid. Un informe del 2021 del gobierno ruso establece un plan para observar las estructuras geológicas de la Antártida, el espesor de la cubierta sedimentaria y crear una base de información completa sobre el potencial mineral para 2030. Otro informe afirma que el propósito es de naturaleza geopolítica. Fue la empresa estatal Rosneft quien encontró este enorme depósito de petróleo, no una empresa privada buscando ganancias. Todo esto está prohibido bajo el Tratado Antártico. No se pueden realizar prospecciones de minerales, pero sí se pueden investigar. Al mezclar la exploración de minerales con la investigación geológica, Rusia es capaz de eludir la línea hasta el punto en que nadie realmente los denuncia. Después de todo, los hidrocarburos son una parte natural del medio ambiente. El tema también está hirviendo en un momento en el que Rusia ha hecho algunas cosas objetivamente peores, por lo que la prospección de petróleo no encabeza las listas de razones por las que otros podrían no estar muy contentos con ellos. ¿Significa esto que pueden escabullirse y extraer? No.
Lo que estas agencias de noticias y sus imágenes de alta tecnología no logran entender es que Rusia no encontró 500.000 millones de barriles de petróleo en un pozo. Si lo encontraron, está en algún lugar debajo de la superficie, pero en realidad no lo encontraron. No importa si el petróleo está allí o no. Lo que importa es que el hielo cubre el 98% de la Antártida y solo pequeñas secciones están expuestas a rocas, lo que equivaldría a un área tan grande como Colorado extendida sobre un glaciar de este tamaño. La Antártida es un lugar notoriamente difícil para trabajar, no solo debido a las ventiscas que azotan regularmente el continente, sino también a los icebergs que crean un entorno de transporte inestable. El hielo puede alcanzar hasta 5 kilómetros de espesor en algunas partes y se mueve a una velocidad de entre 10 y 20 metros por año en el centro y hasta 1.500 metros por año en las costas, lo que dañaría cualquier pozo o mina potencial, arriesgándose a un derrame masivo. Además, carece de una población estable y de fuerza laboral, lo que significa que cualquiera que vaya allí a minar debe recibir un buen salario por su trabajo. El continente está a más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires y más de 4.000 kilómetros de Ciudad del Cabo, por lo que transportar mercancías y personas no es sencillo. Y sin la infraestructura ya existente, los mineros necesitarían una inversión considerable incluso para comenzar la extracción. En pocas palabras, si el precio del petróleo es demasiado bajo, nadie va a minar allí por razones económicas básicas. El costo sería simplemente demasiado alto si el petróleo no obtiene consistentemente $150, posiblemente $200 por barril. No tiene sentido ni siquiera intentar extraer allí, y allí es donde fallan estos informes sobre el descubrimiento de petróleo de Rusia. La extracción de petróleo antártico es ilegal, y aunque eso puede no disuadir a la flota rusa, que a menudo contrabandea mercancías y pesca en zonas prohibidas con su flota en la sombra fuera de la red, la extracción también es antieconómica. Rusia no encontró una reserva de 500.000 millones de barriles, sino un depósito de 500.000 millones de barriles. El depósito mineral es algo que está en el suelo, una reserva es algo que podría usarse, pero todavía no lo hemos logrado. No tiene sentido comparar el depósito de petróleo de la Antártida con las reservas de petróleo de Arabia Saudita, porque las que están aquí abajo están excluidas de la producción debido a sus altos costos. Mira este gráfico de las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos a lo largo del tiempo. ¿La cantidad de petróleo que tenían cayó repentinamente en una quinta parte en 2020? No. El precio del petróleo cayó de $70 el barril a alrededor de $40, lo que hace que ese quinto no valga la pena el costo. Su suministro de petróleo de repente se duplicó en una década y media, ya que la nueva tecnología hizo posible la fracturación para obtener petróleo de esquisto. Pero la cantidad en el suelo no cambió en absoluto. Simplemente no tenemos la tecnología actual o los precios para hacer posible la extracción de petróleo antártico en este momento. Un estudio de 1992 realizado por John Kingston en el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que la cantidad de reservas de petróleo que la Antártida podría tener son alrededor de 19.000 millones de barriles en condiciones normales o 6.000 millones en condiciones de recuperación difícil, lo que coloca a la Antártida entre Noruega y Qatar, en lugar de 2 veces Arabia Saudita cuando se cuentan las reservas. Esto sigue siendo una gran cantidad de petróleo y aún podría ser un incentivo suficiente para que los países entren y rompan el tratado formalmente. Aunque el Protocolo de Madrid no expirará, en el 2048 se permitirá a cualquier país convocar un debate para enmendar sus reglas y con una mayoría de 3/4 de los votos podrían cambiarse o incluso eliminarse. Solo faltan 24 años y el pensamiento convencional es que habrá una discusión sobre la minería antártica a finales de la década del 2040. Ahora, si se descarta todo el protocolo y el tratado, ¿quién sabe? En 2016, la región del Mar de Ross fue puesta bajo protección especial, el área más grande donde está prohibida la pesca comercial, por lo que todavía estamos al menos tratando de preservar el continente. Pero si se derogara, ¿qué ganarían realmente las empresas y los gobiernos con estas reservas relativamente pequeñas y los altos costos de producción? Pues básicamente seguridad y un suministro constante de energía. China y la India son el primer y tercer mayor importador de crudo. El petróleo en la Tierra constituye una gran parte de la electricidad y los productos químicos que han impulsado su rápido crecimiento en las últimas décadas. Actualmente, China tiene 5 estaciones de investigación antárticas, India tiene 2, Rusia tiene 6 y Estados Unidos tiene 5. ¿Todo para investigación o hay motivos ocultos?
Estados Unidos y China están ahora en medio de una guerra comercial. India y China están en medio de una guerra comercial. Rusia ha estado cada vez más aislada del mundo occidental y el comercio entre países. Mientras tanto, todas las principales potencias han desechado las viejas reglas del comercio internacional y han colmado a sus propias empresas nacionales con subsidios y beneficios fiscales. Todos excepto Europa. A medida que el comercio se desmorona y nos adentramos en un mundo más nacionalista y proteccionista, algunos países estarán dispuestos a pagar una prima para mantener las materias primas bajo su control, en lugar de importar petróleo del Golfo. China, por ejemplo, puede arriesgarse y pagar el precio para importar su propio petróleo antártico en lugar de que India pague por el cobre chileno. ¿Por qué no asegurar su propia mina en el sur? ¿Por qué no hacer esto incluso si eso significa romper la confianza en los sistemas internacionales y destruir la belleza de la Antártida? El Tratado Antártico es un remanente del orden liberal internacionalista que nació después de la Segunda Guerra Mundial. A medida que los países del mundo confían cada vez menos entre sí y ven el comercio más como un juego de suma cero en lugar de uno en el que puede existir el beneficio mutuo, se vuelve mucho más probable que en 2048 alguien vaya a perforar el hielo, incluso si no tiene sentido económico. Grandes compañías petroleras aman promocionar historias sobre dónde estarán los próximos depósitos futuros.